Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Siempre es un gusto estar con ustedes. Hace tiempo no me tocaba estar aquí adelante. Siempre es un desafío, siempre uno se pone nervioso, le cuesta un poco empezar, pero la palabra de Dios invita. Y nos vamos a ir dando cuenta que las últimas semanas, para los que no han estado acá, hemos ido avanzando lentamente en el libro de Hechos. Este sería el segundo tomo del compendio escrito por Lucas, ¿cierto? Primero el Evangelio, luego el libro de Hechos, donde relata la vida de Jesús y después el inicio y la expansión de la iglesia. Pero desde el comienzo, la Biblia en su relato hace evidente que el propósito que Dios le prometió a Abraham en Génesis 12 no se ha olvidado. La bendición es para toda la humanidad. Y aun cuando el tema central en el Antiguo Testamento está Israel como centro, como pueblo escogido, también en el Nuevo Testamento Jesús le encomienda a sus discípulos llevar el mensaje de su obra salvadora a todas las naciones. Hemos ido estudiando y recordando los eventos de la última semana de Jesús en Jerusalén, el arresto, su muerte, pasamos por los eventos de resurrección, ascensión, Pentecostés, la última semana hablamos del discurso de Pedro. Y hoy nos toca repasar uno quizás de los pasajes más famosos de la Biblia. Por lo tanto, no podemos disociar el pasaje de hoy con lo que ha ido ocurriendo en este último periodo. Y así poder dar un buen cierre a lo que es todo el periodo de Pascua y Pentecostés. El libro de Hechos muestra el inicio del cristianismo inmerso en un ambiente tan hostil como el de hoy, pero que sin embargo se esparce poderosamente, eufóricamente, siendo posible ver un cambio, un giro en la vida de las personas, que no solamente se quedó dentro del judaísmo, sino que rompió los límites, tanto físicos como religiosos y políticos. Pero lejos de querer explicar el texto desde el punto de vista político o sociocultural, mi idea hoy, al menos, es dar una mirada bíblica a lo que se ve en el relato. Es entender que el interés de Lucas es dar cuenta de la forma en cómo la palabra, el Evangelio de Jesús, se predica, se recibe, crece, vive en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así como también observar los corazones de estas personas que integraron lo que llamamos la iglesia primitiva y entender qué significó el cristianismo para ellos y entender qué significa el cristianismo también para nosotros hoy. El tema central del libro de Hechos, al igual que en el Antiguo Testamento, Dios está formando su pueblo, una familia muy heterogénea, multinacional, unida en la obra de Jesús. El énfasis de Lucas es el triunfo de la palabra del Señor por sobre toda dificultad y toda oposición. Y el esquema que les quiero proponer hoy consiste básicamente en responder dos preguntas. ¿Qué es lo que está pasando con estas personas? Y la segunda, ¿por qué? ¿A qué se debe este cambio radical en sus vidas? Oremos para partir. Entonces, Señor, oramos para que seas tú quien guíe este momento. Padre Celestial, nos inclinamos ante tu presencia, sea tu palabra lo que nos guíe, el Espíritu Santo sea nuestro Maestro y tu creciente gloria, nuestro único interés, mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces, en primer lugar, el qué. ¿Qué es lo que se está relatando en estos versículos? Y vemos que el versículo 42 como que cumple doble función. Algunos de los más atentos habrán visto que este mismo versículo ya se leyó la semana pasada.
Y si bien Lucas busca resumir lo que escribió durante todo el capítulo 2, también busca entregar en un solo embalaje lo que va a desmenuzar en los versículos 44 al 47. Veremos que la enseñanza, la comunión, la oración mencionadas en el 42 son plasmados de alguna u otra forma en las actividades de ir al templo, estar en las casas de los hermanos, la comunión que se experimentaba, la alabanza a Dios y el favor que ellos tenían después con el pueblo. Y una de las palabras claves acá en el 42 está en el que se dedicaban, eran devotos. Del original griego proskartereo, por un lado, pro, estar en favor de algo, y el cartereo, que significaba ser firmes, ser fuertes. Entonces vas a ver en distintas versiones de tus Biblias que se mantenían fieles, que eran firmes, que perseveraban, que se dedicaban continuamente a la comunión, a la oración y al estudio de la palabra de los apóstoles. Sin embargo, este procastereo se sustenta en otra palabra clave, después en el versículo 43, donde se menciona que vino temor a la gente, a toda persona. Y este temor también puede ser visto como respeto o reverencia, está relacionado directamente con lo que acaba de pasar en Pentecostés. Recuerden, fuego vino del cielo en forma de lengua de cada uno de los que estaban allí presentes, se repartieron idiomas y después vino la prédica de Pedro, donde se relata en el versículo 37 que la culpa de las personas que ellos experimentaron en ese tiempo fue grande. La ofensa contra Dios era grande. En el 37 ellos dicen, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Existe alguna posibilidad de enmendar esto que hemos hecho? ¿Existe alguna forma de arreglar esta situación frente a Dios a quien profundamente hemos ofendido con nuestro pecado? Nos podemos atrever a pensar que el temor, el respeto mencionado acá es más palpable desde este momento. Pero al mismo tiempo tenemos que entender que el temor a Dios a lo largo de toda la Escritura no tiene solo una connotación fóbica ni negativa. Tiene que ver con conocer que Él es real y que su palabra también es real. Es entendido como una actitud de mente y de corazón reverentes ante el Creador y sustentador de todas las cosas. Reconocer su santidad y ver nuestra lejanía e impureza a Dios por nuestro pecado. Además, como si esto fuera poco, paralelo a esto, en el versículo 43, todos ahí presentes tenían testigos a los apóstoles, quienes no se cansaban de dar señales y prodigios, como prenda de garantía de que quien está detrás de todo este movimiento no son las ideas de los hombres, es Dios. Ellos tienen la convicción de que la obra de Dios es la que se está llevando a cabo. Nadie está jugando a ser iglesia. No al menos hasta el capítulo 5, de hecho, lo vamos a ir viendo durante estas semanas, donde se relata la historia de Ananías y Zafira, que quieren engañar con temas muy relacionados a la entrega de las posesiones, pero son severamente castigados. Entonces, en los versículos 44 y 45 se relata esta conexión sorprendente, tal nivel de preocupación de un hermano con el otro, que si alguien se veía en necesidad, los demás no dudaban en vender lo que tenían y poner su propiedad privada al servicio en ayuda de quienes lo necesitaban. Esto va más allá del cafecito después del culto, va más allá de una llamada en la semana, va más allá de una oración incluso. Ante la necesidad de los hermanos, vendían sus cosas y las ganancias eran compartidas.
Ahora, si esto te incomoda, si me incomoda, se puede entender que de alguna manera amenaza mi patrimonio, porque cuando somos honestos con nosotros mismos, vemos que poseemos cosas, unos más, otros menos, y manejamos el concepto de propiedad privada. Ahora, por otro lado, la Biblia no es que esté echando por abajo y por el suelo el concepto de propiedad privada. Te enseña a no robar, ahí está implícito este concepto está. Sin embargo, solemos a veces responder como un poco defensivamente a estos textos. Nos gusta sacarle un poco la aguja y decir, no, pero es que esto es de otro tiempo. Sin embargo, si esta es tu primera forma de enfrentar estos textos, bueno, hace falta una revisión en tu vida. A la luz de las Escrituras, Lucas cree que esto relatado es digno de ensalzar, es digno de imitar. Él, estando bajo la inspiración de Dios al escribir este libro, ama la manera en que la primera iglesia resolvió estos problemas. Porque él ve en la práctica la enseñanza de Cristo, la enseñanza de Jesús. Cuando él dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y digo a la luz de las Escrituras porque pareciera que para Lucas este sí es un tema. Las posesiones, el dinero, la comunión. Es el único evangelista que se da el tiempo para relatar la historia del buen samaritano. Es el único que relata la historia del rico insensato. Es el único evangelista que relata la parábola del gran banquete, donde todos están invitados, pero aparecen quienes dan ciertas excusas, solo para dejar lugar a quienes están más desprotegidos. También es el único en mencionar la parábola del mayordomo infiel, cuando se dice que no puede servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. El único que relata la historia del hombre rico que está en el infierno, en comparación con Lázaro que está en el cielo. Y uno podría teletransportarse y preguntarle a Lucas, Lucas, ¿tienes un tema con esto? ¿Algo? ¿Qué te pasa? Y él probablemente te va a responder, sí, este es un tema. Porque para Jesús era un tema. Porque él veía cómo las personas desviaban sus corazones por las riquezas. Y entonces aparece la primera ilustración de la Iglesia de Dios que vive en una comunidad que distribuye lo que tiene. Después habla de comer y de orar juntos. La primera ilustración de koinonía, esta palabra griega de decir comunidad, en verdad es compartir. Los creyentes estaban tan unidos entre sí que si uno de ellos se encontraba en necesidad, los otros no soportaban la idea de vivir en prosperidad sin renunciar a algo que les pueda ayudar a satisfacer la necesidad de otros. Lucas busca dar una lección y destacar la forma en que los nuevos cristianos manejaron sus posesiones y la necesidad de los hermanos. Y esto cuando sus vidas fueron transformadas por el Espíritu Santo, viviendo la realidad del poder de Dios en el Evangelio de Jesús. Esta comunión radical de los hermanos en Cristo era en ese tiempo, y te aseguro que sigue siendo un muy buen antídoto contra el materialismo suicida. Este materialismo que llevó al hombre de la parábola, también escrita en Lucas capítulo 12, que construye y construye graneros porque tiene mucho para su producción y sus bienes, pero ese mismo día Dios le dice, necio, hoy pierdes tu alma. Pasemos al segundo punto, el por qué. ¿Qué pasó en la vida de estas personas? ¿Qué los llevó a hacer de esta forma? Y de alguna manera ya lo hemos respondido, ¿no? Este temor a Dios en el versículo 43, este respeto sigue siendo la clave. Dios era una realidad demasiado evidente para ellos. Pero quisiera llevarlos un poco
a una oración que el mismo Jesús hizo la noche que iba a ser entregado. Esto está en el capítulo 17 de Juan. Jesús ora al Padre por sus discípulos y del 17 al 21 dice: santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico para que ellos también sean santificados en la verdad. Pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que me enviaste. En la intimidad de Jesús con el Padre, somos testigos del propósito de ser pueblo de Dios, de ser iglesia, de un nuevo vivir a partir de un nuevo nacimiento. ¿Se recuerdan la historia de Nicodemo? También en Juan, cuando Jesús le dice: te digo en verdad que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay algo en nosotros que nos impide reconocer a Dios. Somos rebeldes ante Él. No nos queremos arrepentir y no queremos confiar en Él. Esto a menos que se dé un milagro en nuestros corazones. Tenemos que ser traspasados, tenemos que ser heridos en nuestros corazones. De la misma manera como en Pentecostés estas personas fueron traspasadas para que, tal como Jesús oró, seamos uno en Cristo. Esta es la gran y maravillosa obra del Espíritu Santo, llevar a cabo este milagro. Este es el nuevo nacimiento, es el nuevo nacimiento en espíritu que también relata Jesús cuando conversa con Nicodemo. Una nueva vida, un giro, una conversión. No se reemplaza tu carácter, no se reemplaza tu temperamento, pero sí tus bases y tus fundamentos, tus motivaciones, tus objetivos son otros. Esta conversión te hace ver realmente que Jesús es tu mayor valor, es tu único valor, al ser el sustituto en la cruz, cuando Él recibe la ira de Dios y no tú. Ahora, la relación que tiene Jesús y que siempre tuvo Jesús con el Padre, tú la puedes tener. Ya no eres sujeto de ira. Cristo ocupó ese lugar en la cruz por ti. Ahora eres sujeto de gracia. Si Cristo llama a Dios Padre, tú también puedes llamarlo Padre. Si Cristo obedece al Padre, con la ayuda del Espíritu Santo, tú también estás llamado a obedecerle. Si el Padre ama al Hijo, también te ama a ti. Si Jesús tiene comunión con el Padre, tú también la puedes tener. Y si el Padre honra y exalta al Hijo, también lo hace contigo. Esta es una bendición permanente y es la base para entender la vida cristiana. A partir de este nuevo nacimiento, los cristianos experimentan un nuevo vínculo. Lo que al final este pasaje está hablando es una amistad espiritual, porque el Evangelio no solo te sumerge en tu propio corazón para ver lo carente que eres, no solo te sumerge en el corazón de Dios para contemplar su majestad, justicia, gracia, bondad, sino que también te sumerge en los corazones de otras personas, hermanos en la fe, personas que quizás nunca tendrías algo en común. Lo que vemos en este pasaje y a lo largo del libro de Hechos es que esta amistad espiritual entre hermanos de la iglesia, lejos de ser una debilidad, es una necesidad y que apunta a una madurez y salud espiritual. La esencia de esta amistad espiritual está en que tú amas la verdad de Cristo. Yo amo esa verdad también. Amamos juntos la misma verdad.
Juntos alabamos a Dios por su grandeza. Juntos buscamos su perdón. Juntos cantamos para adorarle. Juntos leemos su palabra. Juntos oramos. Juntos experimentamos la gracia. Ya no importa de qué ciudad venimos, ni de dónde somos, cómo nos vestimos, si soy súper cool o soy súper nerd. Sujetos de la misma gracia, hemos sido adoptados por la familia de Dios. Solo por medio de la intervención del Espíritu Santo y de la predicación de la palabra, la iglesia crece. Ahora, esta representación del núcleo social renovado de Israel muestra que nosotros, como pueblo de Dios, ahora tenemos el corazón de Dios. Estas bendiciones están disponibles en ese tiempo, estuvieron disponibles en ese tiempo, están disponibles hoy para quienes con sincero arrepentimiento se acercan a Dios. La muerte, la resurrección, la ascensión, la presencia del Espíritu Santo era real para sus vidas. Eran verdades lógicas, reales, palpables, y vienen a ser de sus nuevas vidas unas realmente atractivas para el resto de la sociedad. El versículo 47 leímos que termina con una declaración de poder y control por parte de Dios. Quédate con la realidad de que Dios es quien tiene la iniciativa de traerte a Él, no tú. Si estás experimentando alguna búsqueda, ten claro que no es producto de ti. Es un llamado previo de Dios. Quizás no lo veas ahora, seguro lo vas a ver con el tiempo. Pero quienes hemos experimentado esta conversión, podemos mirar atrás y decir, yo nunca fui el que busqué a Dios. Siempre Él me llamó primero, Él me amó primero. Por naturaleza no buscamos a Dios, a menos que Él haga algo en nuestros corazones y nos atraiga hacia Él. Y sabes que estas son buenas noticias, porque si realmente estás en esta búsqueda y estás queriendo encontrarte con Dios, no busques con ansiedad, busca confiado. Si vienes a San Pedro y no estás seguro de lo que vas a escuchar, si no estás seguro de lo que te puedes encontrar acá, o si incluso estás un poco desanimado porque no salen las respuestas que tú quieres, calma, porque te aseguro que no vas a ser capaz de pasar por alto el llamado del Señor cuando Él llame. Si estás percibiendo su ausencia, esa es una señal de su presencia. Oremos. Padre, tu palabra ha creado los cielos y la tierra, y esa misma palabra ha formado tu iglesia y quienes estamos en ella. Tú nos has escogido, tú nos mantienes, tú nos sustentas, tú nos diriges, tú nos has ido santificando día tras día, tú nos has reformado cuando ha sido necesario. Y por medio de tu misma palabra renuevas nuestros espíritus. Te damos gracias, Señor, porque esto no se trata de mí, no se trata de nosotros. Esto es obra tuya. Tú comenzaste, tú vas a terminar. Ven, Señor Jesús. Amén.